A Matías Damián Pérez alguna vez le va a salir mal y va a hacer cagada y se le va a putear y vamos a tener que asumir. Pero mientras le zafe y salve, excelente. Pero no me gusta que sea llorón. O sea, por eso. Nosotros tuvimos quizás al más grande de los provocadores, ¿verdad? ¿Se acuerdan de un tal José Luis Chilaver? Sí. Era un tipo que psicológicamente era muy fuerte. Y cuando hacía una bacana o le hacían un gol ahí, ¿verdad? Puteaba o trataba de él dar vuelta por su ego. Lo de Matías Pérez, acabo de decir, él hace lo suyo, esa parte es de provocador y tratar de hacer entrar al rival. Después lo otro es la parte que no me gusta, pero a lo mejor también forma parte de esa viveza, porque en realidad el cabezazo en sí no era como para que el tipo se caiga de la forma en que se cayó. Claro. Era para sentir un impacto aquí pero el tipo ya se tira y hace todo. No fue un cabezazo. Le apoyó la cabeza, le hizo así. Pero fue un boludo.